Vale. Empezamos mal. Bueno, Tirunangai en India, Muses en México, Fafafina en Oceanía y muchos otros términos de diferentes culturas han servido durante muchísimos siglos para nombrar identidades que salen del binarismo o que son transgénero o un tercer género. Aunque a algunas personas estos conceptos les parezcan nuevos, lo cierto es que existen desde hace muchísimo tiempo. De hecho, hay registros desde hace 3000 años antes de Cristo en Mesopotamia donde se nombraban a estas personas fuera del binarismo. A pesar de esa larga historia, todavía se sabe muy poco sobre el tema. Y por eso estamos aquí, para aprender, escuchar y para descubrir identidades que no siempre han tenido un espacio dentro de los relatos conocidos. El objetivo de este podcast es crear un espacio seguro y acogedor donde las personas del colectivo LGTBIQ+, puedan compartir sus experiencias con libertad, respeto y orgullo. Yo soy Lur, una persona de género fluido, les Andima. Presentación, ¿no? Bueno, pues yo soy Andima, tengo 26 años y vivo en Portugalete. Vale. Entonces, este podcast lo vamos a dirigir hacia el tema de la expresión de género, fuera del binarismo. Entonces, Andima, ¿tú qué podrías decirnos sobre este término? Vale, sobre la expresión de género, muchas veces, creo que nos liamos a la hora de hablar de género o expresión de género y mezclamos términos, porque al final el género no deja de ser tu identidad, quién eres como persona, ¿no? Y la expresión es eso cómo se expresa. Entonces, como muchas veces pretendemos entenderlo todo desde el sistema que nos marca binario, conectamos, por ejemplo, ser mujer con ser femenina, ser hombre con ser masculino y no hay nada más, ¿no? Entonces, la expresión de género, como yo la entiendo, es dentro de ese espectro, ¿no? Donde se puede situar en un extremo lo que es femenino, el 100% femenino, y en el otro el 100% masculino, pues esa androginia también de expresión, o esa expresión más fluida, donde te puedes mover un poco más o tener un poco más de libertad de expresión, para mí es eso. La expresión de género, dentro de sabiendo tú quién eres, cómo lo expresas al mundo y cómo interactúas con el mundo y cómo a veces entra un poco en choque con lo que se espera o lo que dentro del sistema se entiende como bien y mal, que ni está bien ni está mal, solo es y ya está, pero bueno, un poco desde ahí. ¿Y tú cómo lo vives en tu día a día? Vale, para contar un poco cómo lo vivo en mi día a día, tengo que explicar primero, dentro de eso que acabamos de explicar, de la expresión de género. Yo soy una persona que en mi día a día, tanto en la manera de vestir, en la manera de expresarse, de hablar, del tono de voz, de todo, porque no lo he dicho antes, pero todo expresa y todo comunica, es imposible salir un día a la calle sin comunicar. Entonces, dentro de eso, yo soy una persona que varía muchísimo. Entonces, es verdad que pues, puede haber días que salgo a la calle vestido de cierta forma o en ciertos espacios, sobre todo en espacios seguros, que luego hablamos un poco más de eso, pues expresarme de una manera diferente a cómo lo hago en mi día a día. Y yo lo vivo de una manera muy natural Ahora puedo hablar de que lo vivo desde la naturalidad total, en mi familia también se vive desde una naturalidad 100% y también en las amistades y en otro tipo de espacios. No ha sido siempre así, pero sí, sobre todo en el tema familiar, desde lo natural. Bien. Y luego quería preguntarte a ver si, bueno, es cierto que has dicho que tu familia y tu alrededor, ¿bien? Sí, diré que dentro del entorno, dentro de todos los entornos, sobre todo cuando
creo que tiene que ver muchas veces con la manera de hablar o la manera de expresarse un poco más desde, pues, tener más pluma, tener menos pluma, o la manera de vestir, o la manera de esto. Sobre todo, siendo más chiqui, sí, igual desde la duda o desde el no entender, sí había más cuestionamiento, en el sentido de, ¿pero qué necesidad tienes de exponerte a ciertas situaciones por ir vestido así o por hablar con naturalidad de cómo entiendes, o cómo te entiendes o de cómo eres, ¿no? Entonces, sobre todo, mi familia ha hecho un proceso también interno de aprendizaje muy guay, siempre han estado muy abiertos y desde preguntar y tal, pero también han tenido su proceso interno, esa necesidad desde el principio, desde no entender, y desde ese no entender, pues preocuparse un poco, sobre todo de a lo que te expones de fuera, o sea, desde como esa intención de protección, pero vamos, o sea, son lo más, así que por esa parte muy bien. Y bueno, tu familia ha hecho un proceso para entender, pero tú también habrás tenido tu propio proceso. Sí. Sobre todo al principio, ver cómo otras personas igual no tenían ciertas necesidades o ciertas... a ver cómo quiero ponerle como las palabras adecuadas, ¿no? Como ciertas personas igual, pues dentro de una normatividad, pues se podían sentir a gusto y se podían sentir bien. Y el hecho de primero identificar pues como una incomodidad, ¿no? Y luego poder ponerle palabras y luego también experimentar a la hora de salir de esa normatividad, ese proceso también, yo creo que es un proceso que vivimos muchas personas del colectivo, sobre todo si no has tenido referentes claros. Claro, la cosa es ponerle palabras, porque no es saber o no saber, porque saber lo sabes, lo vives porque tiene que ver con tu identidad, con quién eres como persona, pero luego ponerle palabras y saber por qué, eso yo creo que lleva un proceso. Y luego, bueno, por lo menos por mi parte, ya cuando le pones esa palabra, ya tienes más maneras de investigar, de leer sobre el tema, pero luego también te entran ciertas dudas que también con eso empiezas otro proceso que es, vale, yo me siento así, me hago ver de esta forma, ¿es esto lo que me gusta o estoy haciendo lo correcto? No sé si a ti te ha pasado, después de haberle puesto el nombre ya a lo que tú sientes, otro proceso nuevo. Yo sí, o sea, y en mi caso es verdad que lo viví como un proceso muy guay. O sea, lo viví como un proceso muy sano. Yo tuve la suerte de empezar a militar en cosas del colectivo a los 15 años, de manera autogestionada. Entre varias personas que éramos del colectivo nos autogestionamos un grupo y empezamos a investigar un poco entre todas las personas y así. Y mi proceso de cuestionamiento fue acompañado por otras personas que vivían lo mismo y si no vivían lo mismo entendían un poco por dónde íbamos, ¿no? No era un cuestionamiento más a qué me gusta, qué no me gusta, esto está bien, esto no está bien, y poder experimentar las cosas sin sentirte juzgado en ningún momento, ¿no? O sea, poder experimentar pues ciertas expresiones, ciertas cosas, pues un poco desde ahí. Y sobre todo poder conocer otras realidades dentro del colectivo que a veces servían mucho como experiencias más ajenas para aprender y entender que realmente el colectivo abarca muchísimo, pero otras veces eran vivencias o experiencias de personas que resonaban un mogollón. Entonces, el hecho de poder escuchar de alguien pues, más o menos de tu edad, hablo ahora 16, 17, un poco desde ahí, ¿no? O un poco más mayores, pero todos referentes jóvenes, poder escuchar vivencias o cosas y poder tener personas referentes más o menos de una edad aproximada que vienen en un contexto parecido, fue un proceso muy guay. O sea, un poco desde ahí.
Y tú, bueno, en esos espacios que suelen ser espacios seguros, en los que las personas del colectivo se sienten aceptadas, ¿qué diferencias ves entre ese tipo de espacios y igual otros espacios en los que igual no hay personas del colectivo, entonces no entienden tanto sobre el tema, o hay unos prejuicios, aunque sean del colectivo también, que hay choques dentro de esos espacios? Vale. O sea, es buena pregunta porque, o sea, la diferencia, es que marca toda la diferencia. O sea, creo que en los espacios seguros, sobre todo lo que para mí hace un espacio seguro es el hecho de la parte de la comprensión y la empatía con los demás. Entonces, para mí eso es lo que marca el espacio seguro. En otros espacios, es que hay muchísima variedad. O sea, yo he vivido desde espacios donde en el momento en el que te identificas de una manera, o te expresas de una manera, o lo que sea, o se te cuestiona constantemente el por qué estás haciendo eso, cuál es la intencionalidad detrás de eso, o lo que fuera, o también como que se te impone un poco el hecho de no lo entiendo y me lo tienes que explicar. Entonces, me tienes que explicar exactamente por qué haces todo lo que haces en tu vida. Y es como esa... nosotros en el TALDE lo llamamos la imposición de la varita pedagógica, que parecía que teníamos que ir a veces a los espacios con una varita pedagógica a explicar a la gente todo, quiénes somos, y realmente muchas veces además viene desde una visión un poco morbosa de querer conocer todo, y desde un interés poco genuino. O sea, no, como que realmente el interés a la hora de preguntar, en algunos casos, luego hay gente que pregunta desde la cercanía absoluta, y hay momentos donde está muy bien preguntar. O sea, no voy en contra de preguntar, voy en contra de preguntar constantemente detalles y cosas. ¿Y por qué vas así vestido? ¿Y vas así vestido a comprar el pan? Ah, pues si no vas a comprar el pan así vestido, igual. Un poco desde ahí, ¿no? Entonces, desde eso, desde el cuestionamiento, luego también hay mucho autocensura, en el sentido de, pues, por ejemplo, si voy a ir a una entrevista de trabajo, pues voy a tener cuidado con cómo voy vestido, voy a tener cuidado con cómo me muevo, un poco desde ahí, ¿no? Y para mí, dentro de los espacios seguros, además del tema de la empatía, una de las cosas clave es la variedad dentro de los espacios seguros. Sí. O sea, es verdad que todas las personas necesitamos espacios para sentirnos entre iguales, pero en nuestro caso creo que eso tiene que venir de la mano con una variedad. Y hay que escuchar otras realidades y escuchar a otras personas de dentro del colectivo también. Porque si no, lo que se genera es como cajas internas dentro del colectivo, ¿no? Y cada uno va un poco a lo que en su caja resuena. Pero realmente, cuando hablamos de las vivencias de las personas del colectivo, es que todas nuestras vivencias están muy interconectadas. Entonces, si realmente cada uno vamos un poco a lo nuestro, no podemos hablar de cambio ni vamos a poder hablar de nada. Obviamente. Y esta autocensura de la que tú hablas, que me ha parecido bastante interesante, bueno, a mí me ha pasado un mogollón de veces, y cada vez que hago más cosas también me doy más cuenta de que muchas veces me intento autocensurar porque, bueno, yo por ejemplo estuve en una entrevista de trabajo para ser profesora, en la que me preguntaron a ver si a los niños les daría miedo mis piercings. ¿Qué dices si todos los padres tienen piercings y sí, ese tipo de cosas? Y bueno, hubo bastantes comentarios sobre mi estética, mi expresión de género y así, que bueno, no fueron los más acertados. Y bueno, afortunadamente no he tenido que hacer ninguna entrevista más en ningún otro sitio, pero aún así muchas veces esos comentarios que se hacen
los interiorizas y dices, bueno, voy a este sitio, entonces igual voy un poco más tranquila. Sí. O tú eso, ¿en qué momentos ves que te estás autocensurando más? Igual ahora no te autocensuras tanto, pero ha habido un momento de tu vida que decías, igual Calma. no. Sí. Para mí hay como dos tipos. O sea, esto me ha venido así a la cabeza ahora, ¿eh? O sea, no... Pero para mí es diferente cuando hablamos de esa autocensura, cuando es por miedo, o cuando hablamos de autocensura, cuando es autoprotección. Porque hay veces y hay casos que dependen en qué espacio estemos, también tenemos que pensar en esa parte de autoprotección, desgraciadamente. Ojalá no, pero la realidad que vivimos desgraciadamente ahora es que depende qué espacios y con qué personas te encuentres, está fuera de tu control cómo vayan a reaccionar algunas personas. Entonces, si es por autoprotección de esa conciencia, creo que puede ser hasta sano, ¿no? El hecho de no me quiero exponer a esto, pues porque igual no me apetece exponerme a una situación X. Para mí el problema es cuando es por miedo, ¿no? Cuando es desde el temor a sufrir una agresión, desde el temor a me van a juzgar, me van a... Si es más desde ahí, yo creo que bueno, o sea, no es culpa de la persona, evidentemente, es culpa del conjunto de la sociedad. Claro. Pero si también creo que no es malo cuando una persona por autoprotección pues decide, pues, como quien dice, mimetizarse un poco más, si no es desde la parte igual más de miedo y de vergüenza, ¿no? Creo. Pero esto, vamos, esto me ha venido así ahora mismo a la... Pero esa autoprotección no viene también muchas veces del miedo. O sea, no es el mismo nivel de miedo, pero al final... Podría ser. También creo que sí, es por no querer, como quien dice, no querer enfrentar ciertas situaciones que pueden ser desagradables. Todo, o sea, realmente cuando hablamos de autocensura, ahí hay algo. O sea, porque estamos hablando de, como del proceso consciente de voy aquí, entonces no voy a hacer esto o voy a hacer lo otro para que no pase X, ¿no? Entonces ahí sí que creo que como en el centro sí que hablamos de miedo. Ya. Pero me parece diferente si es una cosa de no querer, no como una cosa más meditada y más pensada y decir, pues mira, no voy a hacer esto por esto concreto. No lo sé. Ahora que estamos hablando, mientras vamos hablando del tema, me va surgiendo cada vez más la duda. Pero yo sí veo que es diferente si el objetivo con el que haces o no haces algo es de querer autoprotegerte. Sí. No, a ver, que también muchas veces dices, mira, me da una pereza increíble tener que responder a todas esas preguntas que me van a hacer de es que llevas un tornillo en la oreja o ¿por qué llevas esa ropa? ¿Por Y qué vas con dices, esa chaqueta? Sí, sí. pues bueno, no me apetece hoy, he salido a tomar algo, no quiero hoy tener que estar dando ningún tipo de explicación de nada, que eso también puede ser una opción, pero igual no es tanto autocensura, ya es, bueno, o sí, no sé. Claro, es que yo ahí la verdad tengo duda. O sea, si hablamos de la manera de ser, ¿no? Y la manera en la que yo me expreso y como yo funciono en el mundo normal y cambio algo para evitar una situación, en cierta manera sí estoy hablando de autocensura. Igual el problema es la palabra autocensura y tendríamos que diferenciar entre autocensura desde el miedo y autoprotección, Claro. ¿no? Igual es más eso, sí. Pero bueno, sí que me parece interesante, porque muchas veces, sobre todo en estos temas, siempre en algún momento cuando se habla de esto, siempre sale ese tema, ¿no? El tema de la lectura externa y como el cuestionamiento de fuera. O sea, muchas veces no hablamos de lo que es la experiencia propia, ¿no? Claro. Pero es que si fuese por nosotras haríamos lo que nos diera. Totalmente. Sí. Bueno, y última pregunta, que creo que aquí vamos a estar tiempito
bueno, tampoco hay mucho. Vamos a ir a la experiencia que has tenido en tu educación, sobre todo en educación primaria o, bueno, Vale. en el instituto o, bueno, en Aurreskuncha es un poco más complicado acordarse. Puedo hacer Pero, memoria. bueno, lo que veas mejor. ¿Qué, desde la parte del profesorado, tú qué viste en falta en esa educación que recibiste o que, o sea, igual hubo algún profesor o profesora que te ayudó a ser como eres? Vale. O sea, a mí, justo cuando has dicho lo de educación primaria, a mí me ha venido... O sea, me viene a la cabeza un profesor que tuve en primaria que se llamaba Jonan, que yo hasta el día de hoy lo recuerdo como el mejor profesor que he tenido. He tenido muy buenos profesores, muy malos también, un poco de todo, pero yo... es verdad que mi experiencia en primaria no fue la mejor, por ponerlo en palabras más suaves. Yo repetí curso. Mi caso de repetir curso fue un poco la falta de relación que tenía con el resto de mis compañeros de clase en el ciclo que tenía, y la recomendación fue hacerme repetir un curso sin que tuviera como una necesidad clara para cambiar un poco de entorno. Y justo un año después de eso estuve con este profesor y para mí supuso toda la diferencia, porque cuando había pues, yo que sé, alguna cosa que no se entendía, o por ejemplo en mi centro que se celebraba carnavales temáticos como todos los colegios. Un año que tocó, por ejemplo, circo, me acuerdo, me voy a acordar toda la vida. Cada persona iba disfrazada de lo que quería con temática de circo. Bueno, pues yo fui disfrazado de los que hacen los malabares con los platos. Bueno, yo llevaba como unos zapatos con un tacón, con un vestido, unas mallas azules, que por ahí las tendré todavía, las uñas pintadas, y me acuerdo de estar en casa muy contento con mi disfraz, muy a gusto. Y llegar a clase y un día horrible. O sea, claro, todo el mundo viendo pues, la manera de vestir, vamos, riéndose de mí. O sea, un día, como, lo recuerdo como muy complicado y muy duro. Sobre todo porque al resto de profesores, la respuesta que recibía de una profesora en concreto fue: es que te has pasado. Claro, entonces, cuando hablamos de los profesores, tenemos desde la profesora que evidentemente no acertó con sus palabras, igual porque no tenía... No, la voy a intentar excusar porque igual no sabía qué decir, igual ella misma, viendo lo mal que lo estaba pasando, desde el agobio dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. No sé, la voy a medio disculpar, aunque no tenía que hacerlo. Pero luego este otro profesor es el que estuvo conmigo ese día. Y me dijo que yo no había hecho nada malo y que no tenía por qué sentir vergüenza de nada. Y de hecho es el que me recordó a mí: tú cuando has venido aquí, ¿cómo has venido? Y yo, muy contento. Me dijo, pues si has venido muy contento y has venido muy a gusto, no hay ningún problema. ¿No? Claro. Y esas palabras parecen una tontería, pero para mí marcaron toda la diferencia. Luego es verdad que ya en la adolescencia pues ya se vive desde otro punto, ¿no? Pero realmente si vives de una manera que te sientes a gusto, no hay ningún problema. Entonces son unas palabras que a mí me resuenan mucho y se me han quedado como muy marcadas en la cabeza. ¿Y qué creo que hace falta? Pues yo sinceramente creo que el profesorado tiene que estar sensibilizado con estos temas. Son temas igual que se pueden complicar, depende de la persona, pero hay que saber cómo reaccionar y sobre todo cómo acompañar. Y más en un colegio donde no se controla bien qué puede pasar, ¿no? Entonces, aunque no tengas las herramientas, aunque no termines de entender qué ha pasado, pues poder acompañarlo y sobre todo reconfortar a... Sí, que también hay recursos. O sea, es cierto que mucha gente que son profesores y profesoras no saben nada sobre el colectivo, sobre nada de estos temas, pero también es cierto que hay muchas herramientas y que se van a ir creando también
cada vez más herramientas que puedan ayudar a informarse de estos temas, a saber cómo gestionarlos. Si no, también hay un orientador, también hay diferentes entes dentro de la educación que pueden ayudar a dirigir estas situaciones. También hay que querer. Sí. Es que me ha venido otra anécdota, que es que yo en el grupo en el que estuve, hablo de, pues, no sé justo cuántos años tendría, pero de acercarnos a ofrecer una formación, cuando dábamos formaciones a un centro, y que la respuesta del centro fuera que no. Yeah. Como desde el desinterés más absoluto. Sobre todo, entender que las personas del colectivo somos las que mejor vamos a poder explicar las vivencias y qué pasos creemos que son los más beneficiosos. O sea, eso no se hace solo a un nivel académico. O sea, eso tiene que ir a un nivel de una escucha activa y luego pues, dar pasos adelante revisando cada paso que se da poco a poco. Sobre todo entender que cuando hablamos de educación no hablamos solo de dar como unas materias. O sea, hablamos de educar a personas en general y entender que todas las personas somos diversas, somos diferentes y aprender a respetar y a convivir con ello, joder, es clave. Ya. Pues de ahí. Pues ya está, Dima. Ya está. Ya hemos terminado. Pues nada. Eskerrik asko etortxagatik. Eskerrik asko zuri. Eta bada. Uf. Clase